darles la bienvenida. Hay algunas caras nuevas por ahí. Que el Señor les bendiga y contarles que, bueno, Misión Reforma es una comunidad de jóvenes. Misión Reforma es un espacio en donde nos reunimos en torno a la palabra para aprender y para conectarnos más con el Señor. Y como es un culto, la parte central, tal vez voy a empezar a dejar de decir la más importante, porque hace un par de domingos atrás, el domingo pasado meditábamos en la mañana, lo importante que es el culto como un todo, ¿sí? Cómo el Señor puede hablarnos a través de cada parte de la liturgia, pero cada parte de la liturgia nos prepara para que este sea el momento en que ustedes toman asiento, yo también me siento ahora, y podamos guardar silencio. Nosotros ahora ya no cantamos, ya no leemos, sino que solamente escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Y estamos en medio de una serie que comenzamos la semana pasada, que el Cristóbal no me logró mejorar el... Así que si me está viendo Cristóbal en este momento, lo más probable es que sí. Gracias por arreglarme el afiche. Así que una semana más van a tener que ver esa horripilante imagen que yo diseñé en 5 minutos cuando la semana pasada preparé la serie, ¿sí? Bueno, yo les decía la semana pasada que esta serie de sermones está basada en 4 características o 4 descubrimientos que hemos hecho de cualidades que tiene nuestra sociedad hoy día. Y la primera de ellas, decíamos, es que la vida es centrada en el hoy, en el aquí, en el ahora, sin importar las generaciones futuras. La semana pasada hablamos de eso, de esa fe más bien inmediata, cortoplacista, que no nos permite invertir en las generaciones que vienen, no nos permite dejar un legado. En segundo lugar, una sociedad también ensimismada, centrada en sí misma, una sociedad individualista, una sociedad altamente autónoma. Y en tercer lugar, también una sociedad que tiene una vida marcada por la ausencia de Dios, sin fe. Y ahí recordábamos las palabras de Nietzsche cuando él decía muy honestamente que Dios está muerto no porque en realidad Él no exista, aunque él creía que no existía, sino que porque nosotros lo matamos, porque nosotros lo apartamos de la esfera o de los campos de acción en donde la conciencia de la existencia de una divinidad tenía parte importante. Y en cuarto lugar, una sociedad cuya vida es el resultado también de la fragmentación de las relaciones superficiales. ¿A qué me refiero con fragmentación? Algo fragmentado es algo que está dividido, es algo que está atomizado. Y no existe interacción, no existe interrelación. Aquella interrelación solamente se expresa a través de niveles muy superficiales. Y ya lo hemos dicho muchas veces, a través de redes sociales. Ese es el ejemplo tal vez más cercano que podemos nosotros palpar respecto de esta realidad. Porque tenemos muchos seguidores en Instagram o tenemos muchos amigos en Facebook, pero ¿con cuántos realmente podemos sentarnos durante la semana a tomar un café, a conversar, a mirarnos a los ojos y compartir una relación y una espiritualidad comunitaria más profunda? Vivimos fragmentadamente. Entonces, esta es la dirección por la que va el mundo, esta es la dirección por la que va la sociedad. Y la vida como discípulo de Cristo nos propone un nuevo camino que va en la dirección contraria, ¿cierto? Va como en la contramano de aquello que la sociedad hoy día imprime en nosotros como seres humanos. Y es por eso decíamos que vamos a ver a través de esta serie lo que ya vimos la semana pasada, ¿cierto? Lo que hacemos hoy afecta a las generaciones futuras. Nuestra vida trasciende los meros años de vida que vamos a tener. Una nueva dirección como discípulos nos propone ser conscientes de que hay un legado que debemos empezar a construir desde ya. La semana pasada les decía, si no lo has construido todavía, ya estás atrasado. Pero hay esperanza. Podemos hacer la diferencia todavía. Y hoy día vamos a centrarnos en este segundo aspecto. La vida en comunidad es una señal de combate a la fe autónoma y al individualismo. Es un movimiento intencional hacia la comunión. Es en esa dirección en donde hoy día el discipulado nos va a llevar juntos. Y vamos a leer nuevamente un texto de Hechos para ver cómo la Biblia propone este movimiento, no hacia lo individual, sino que hacia lo colectivo. Y bueno,
Durante el sermón les traje algunas cosas interesantes. La próxima semana, la fe en la obra de Jesús nos abre las puertas de un nuevo tiempo, ya no en base a la ausencia de Dios, sino que ahora caminando con Dios, caminando junto a Dios. Se abre una nueva etapa también en nuestra vida. Y por último, la última semana, la familia extendida acoge a quienes fueron dañados por la fragmentación del mundo, y esta nueva familia es la comunidad de Jesús. Así que en resumen, la dirección del mundo es la centralidad en el hoy, el individualismo, la ausencia de Dios y la fragmentación. ¿Cuáles son las características que Dios quiere imprimir en los discípulos de Cristo en una nueva dirección? El legado, un movimiento que va hacia lo colectivo, la inauguración de un nuevo tiempo en compañía de Dios y la vida en comunidad. Así que hoy quiero que podamos conversar sobre esto, cómo la Biblia nos propone un movimiento anti-individualista. No se me ocurrió una mejor palabra para eso, anti-individualista. No me gusta la palabra anti, pero tal vez en este momento sí es relevante. Así que tú trajiste tu Biblia, veo que algunos la tienen en papel todavía, old school, muy bien. Otros la tienen en sus teléfonos o en sus tablets. Y vamos a leer ese texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos 4, 32 al 35. Muy posiblemente tú has leído este texto muchas veces. Hoy día quiero que lo revisemos en una nueva dimensión. Hechos 4. Leamos todos juntos, ¿les parece? Reina Valera 60, por si acaso. Dice así, 1, 2, 3. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sí? Oremos. Señor, estamos presentes en esta hora para rogar tu dirección. Queremos que nos hables y ser alimentados, edificados, Señor, a través de tu palabra. Gracias por la compañía de nuestros amigos en la fe. Queremos seguir construyendo puentes con ellos, queremos seguir estrechando lazos con esa familia espiritual que nos has otorgado para no sentirnos, Señor, abandonados ni solos jamás, sino que poder ver manifiesto tu amor de manera tangible y verdadera a través del cariño y la preocupación y el abrazo de quienes están a nuestro lado. Bendice, Señor, esta comunidad, bendice nuestra comunión y bendice, Señor, este tiempo de reflexión que tendremos en tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Es como evidente por qué elegí este texto para hablar de algo que es anti-individualista, ¿cierto? Porque este texto nos habla de cómo era la vida en comunidad de la iglesia en sus orígenes. Bueno, pero antes de eso quise definir un poco qué es esto del individualismo que vivimos hoy día. Y encontré interesante esta definición. Dice, el individualismo es el hábito de vivir independientemente de las personas, confiando en sí mismo. Interesante que defina el individualismo como un hábito, porque usted sabe que los hábitos se pueden corregir. Y los hábitos, aquellos que son buenos, ¿sabe cuánto tiempo se demoran en ser incorporados a nuestra vida? ¿Cuánto se demora? ¿Escuché? ¿Cuánto? Un año, 6, me están adivinando. Si no saben, no digan nada. Jonathan sabe. 8 meses. Si usted quiere incorporar un hábito en su vida, necesita ser perseverante intencionalmente en ello durante 8 meses. Un buen hábito, por supuesto. Como por ejemplo, lavarse los dientes. O me van a decir que a todos aquí les fascina lavarse los dientes. A unos más que otros, probablemente. Pero
¿Por qué lo hacemos? Porque es un hábito saludable. Entonces yo a mi hija de 2 años tengo que formarle ese hábito, y entonces cada vez que ella come, incluso cuando ella no quiere, yo tengo que obligarla a lavarse los dientes. El día de mañana, ese acto repetitivo se va a incorporar en su vida, después va a pasar a ser algo normal y va a pasar a ser parte de su rutina diaria. El individualismo es muy similar a eso. Es un hábito. Si usted vive individualmente, entonces ese estilo de vida va a ser incorporado en su vida y lo va a normalizar. La buena noticia, que como es un hábito, puede ser corregido. Usted tiene la hermosa oportunidad de ya no seguir viviendo de manera autónoma e individualista, confiando en sí mismo. Otra cosa importante, que lo encontré también muy profundo, el individualismo es una ideología. Porque ella responde a una manera de vivir que define no solamente a un aspecto puntual de la vida, sino que influencia todas las otras áreas de tu vida. Tu relación con tu familia, con tu vecindario, con tus estudios, en el trabajo, con tu economía, con tu pololeo, con tu matrimonio, con tus hijos. Influye todo. Si tú tienes una visión individualista de la vida, vas entonces a permear ese individualismo a todas las áreas de relacionamiento, en distintos niveles. Es por eso que podríamos decir que el individualismo también es una cosmovisión, que se opone a la cosmovisión cristiana. Porque la cosmovisión cristiana está definida por lo que nos enseña Hechos 4, que ya vamos a ver a continuación. Entonces es una ideología que le da énfasis a la realización de los deseos personales y como tal es la antítesis de la colectividad, de la vida en grupo. Para el individualismo, el hombre está en el centro y el foco está en la persona que tiene total libertad. Y esa palabra la destaqué, porque aquellos que viven el individualismo como un hábito y como una ideología, valoran mucho este concepto de la libertad. Y permítame un pequeño paréntesis, que puede que haga que el sermón sea un poquito más largo, pero no puedo dejar de comentarlo. Por alguna razón, esta cuestión de la libertad de conciencia es algo que en el mundo reformado ha sido bastante manoseado. Y lamentablemente, he oído con tristeza cómo muchas personas apelando a la libertad de conciencia han tomado decisiones o direcciones que van en contra de la palabra de Dios. Entonces algunos dicen, es que la fe reformada lo que hace es valorar la libertad de conciencia. Yo tengo libertad para pensar y para expresarme. El problema es que cuando tú pasas la raya de lo que está sometido a la palabra de Dios, déjame decirte entonces que tu libertad ya no es libertad, sino que es libertinaje. Porque la confesión de fe de Westminster, que es la que se cita para generar este diálogo, señala de manera muy puntual que la libertad de conciencia existe siempre que ella esté subyugada y sometida a la palabra de Dios. En el nombre de la libertad, tú no tienes derecho a decir, a pensar o a hacer lo que se te venga en gana. Porque eso no es cosmovisión cristiana. Eso no es fe reformada. Eso es paganismo. Así que tengamos cuidado con cómo usamos ese concepto de la libertad de conciencia. Traje algunos ejemplos. Ustedes deben conocer a este hombre, era bien apuesto, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, junto con otros grandes filósofos, íconos del siglo de las luces, como Jean-Paul Sartre, me disculpan los que saben hablar francés. De alguna manera el existencialismo le da bastante base y sustento a esto del individualismo. Entonces, fíjense, si hablamos en términos bien filosóficos, aquellos que viven hábitos individualistas es que probablemente han incorporado esta cosmovisión existencialista en su vida, al margen de lo que la Biblia enseña como cosmovisión. Entonces, cada individuo, y no la sociedad o la religión, es responsable por darle sentido a la vida cuando vive una auténtica libertad. Por eso destaqué la palabra libertad. Porque para el existencialismo la libertad es fundamental. Es como el derecho inalienable, así se dice, inalienable, ahí está. De todo ser humano
el tomar la dirección que se le venga en gana. Y usted tiene que aprender a respetar mis decisiones, porque yo soy un individuo autónomo y lo que yo hago con mi vida me solamente afecta a mí y usted no tiene por qué meterse en nada. Eso es una filosofía puramente existencialista, porque fragmenta, atomiza y olvida que vivimos en comunidad, que las decisiones que tú tomas, por mucho que las tomes en tu, entre comillas, libertad de conciencia, también me afectan y también afectan la comunidad. Hay otras expresiones aún más nefastas del individualismo, como lo son, por ejemplo, el anarquismo. Y el anarquismo es una ideología eminentemente política que se opone a cualquier tipo de jerarquía, excepto a la mamá. ¿Sí? Contra toda autoridad, excepto a mi mamá. Así lo vi en un graffiti hace un tiempo atrás. Una vida bajo el gobierno de el yo, sin sociedad, ni Estado, ni instituciones. La absolutización del yo, de ponerme a mí en el centro y en la medida de todas las cosas. ¿No les parece que estoy describiendo un poco lo que hoy día pasa en el mundo y en la sociedad? ¿No les parece que de pronto ahí con sus compañeros en la universidad o en el trabajo, muchos de estos conceptos salen constantemente a colación? Fíjense, ¿cómo entonces relacionamos el individualismo con el evangelio? Y esto tiene una historia bien interesante. Todo parte con estos filósofos como Kierkegaard o Jean-Paul Sartre, que de alguna manera sentaron las bases de la modernidad, en donde, como dice ahí, no había otra autoridad más allá que la mía propia sobre mi propia vida. Yo determino mi destino, yo determino lo que es bueno, yo determino lo que es malo, yo me creo mi propia escala de valores y nadie debe meterse conmigo porque yo soy mi propio Dios. Eso decía Nietzsche. Seamos nosotros nuestro propio Dios. Porque en la práctica eso así era como estábamos viviendo en aquella época, en el siglo XVIII. Bien, el tema es que la gran promesa de la modernidad, de que al poner al hombre en el centro de todas las cosas alcanzaríamos un progreso sin límites, que todo sería espectacular, que acabaríamos con la pobreza, acabaríamos con las desigualdades sociales, acabaríamos con las fronteras ficticias, que la modernidad prácticamente iba a resolver todos los problemas de los seres humanos. ¿Saben cuál fue el producto y el fruto de la modernidad? 2 guerras mundiales que diezmaron y que desbarataron en todo sentido y en todo orden social y económico al mundo de aquella época. Entonces una persona sensata podría decir, ok, si el proyecto humanista no funcionó, lo más sensato sería, bueno, volvamos al proyecto de la fe cristiana. Un proyecto que produjo desarrollo social, desarrollo del pensamiento, fundando universidades, creando sociedades, creando democracias. Eso hizo la fe cristiana. Ustedes no caigan en esa ridícula imagen de que cuando el cristianismo tenía la hegemonía durante la Edad Media, fue como la época oscura. Fue todo lo contrario. Cuando la sociedad más brilló, fueron cuando los valores de la cosmovisión cristiana sentaron las bases de las sociedades modernas. Pero no fue lo que pasó. La gente no volvió a las iglesias. Se refugiaban de los bombardeos en las iglesias, pero no necesariamente porque querían volver al Señor. Y ahí surge lo que muchos conocen como la posmodernidad, o modernidad tardía, o modernidad líquida, o bueno, tiene muchos nombres. ¿Y por qué tiene muchos nombres? Porque como estamos en medio de ese movimiento, aún todavía no sabemos muy bien qué es la posmodernidad. Porque no es una cosmovisión, es como una anticosmovisión. Que dice que el ser humano, con la fe en sus propias experiencias, deja de creer en el descubrimiento de la verdad y ahora se tiene el poder de crear la verdad. Y eso lo que hace es incrementar la fragmentación y el individualismo. Porque en una sociedad ahora podemos convivir muchas verdades sin incomodarnos mutuamente.
Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, seamos amigos. No hablemos de política, no hablemos de fútbol y no hablemos de religión. Y si evitamos todos esos temas medios conflictivos, va a ser maravilloso. Vamos a ser grandes amigos. ¿Por qué? Porque todos tenemos pequeñas verdades que definen nuestra vida, le dan orientación y nos dan identidad. Pero cuando somos confrontados con ellas y con su coherencia, ahí sí que nos ofendemos. Entonces, por eso hoy día la gente se ofende por todo. Porque tú no le puedes cuestionar lo que piensa, lo que cree o lo que dice. Porque no estamos en tiempos en que tú puedes cuestionar. Los tiempos de ahora son para aceptar, para recibir incluso cualquier disparate. Entonces, fíjense, la posmodernidad genera algo interesante también a nivel social. Porque como hoy día estamos tan fragmentados y tan atomizados en nuestra propia existencia, nos volvemos personas profundamente frágiles. Por eso que el consumismo ha ganado también tanto terreno en nuestra sociedad. Porque ¿cuál es la garantía para alcanzar la satisfacción en una sociedad individualista? El consumismo. El conseguir lo que yo creo que me va a dar valor o identidad. Y otra cosa interesante es que ahora ya no tenemos tiempo para lo público, porque cada uno de nosotros corremos detrás de nuestros propios sueños. Y eso genera hoy día que lo público sea de nadie. Piensen en esto. Ustedes no son tan jóvenes, me refiero a que ustedes crecieron, no quiero decir los viejos, no son niños de 13 años que nacieron con el Internet, ¿cierto? Muchos de ustedes nacieron cuando no había Internet. ¿Sí? Porque el Internet llega a Chile en el año 98, me parece. Yo nací en una sociedad sin Internet. Entonces, fíjense en esto. Cuando ustedes eran niños, o cuando yo era niño, uno solía jugar en la plaza con los amigos. Y no solamente se juntaban los niños a jugar en la plaza, ahí llegaban las mamás, que se juntaban en grupos y se ponían a halagar a las otras personas. ¿Sí? Se ponían a hablar bien de todas las vecinas ahí de alrededor, ¿cierto? Puras maravillas, decían, esta vecina tan amable que es, mira. Y había un valor súper interesante en la vida en comunidad, en lo que era el vecindario. Algo que hoy día, fíjense en esto, por causa de los tiempos que están cambiando, ya no sucede con tanta frecuencia. Es complejo hoy día en comunidades como por ejemplo las que se están creando, que son torres de edificios, generar comunidad. Porque los niños ya no comparten. Porque ya no tienen necesidad de salir a jugar a la plaza pública. Porque ahora el espacio público, ¿cuál es? Un espacio virtual, en donde no hay interacción social. Entonces nos ponemos a jugar Fortnite, ¿cierto? O nos ponemos a jugar Minecraft. Y ahí tenemos una comunidad enorme, ¿cierto? ¿Cuántos amigos tienen ustedes en Minecraft? Ya, yo sé que juegan, así que no me digan que no. ¿No? ¿O Fortnite? ¿Qué es lo que están jugando ahora? Ya. Ahí tenemos a un millennial del siglo XXI. Los alumnos me dicen. Entonces, hoy día, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hoy día lo público es lugar de nadie. Si lo que es de todos, finalmente termina siendo de nadie. Por eso que hoy día las plazas, ¿cierto?, están descuidadas, muchas de ellas. O, no sé, el transporte público, nos creemos con el derecho de rayarlo, de desbaratarlo, de quemarlo, porque finalmente no es de nadie. Porque no sentimos lo público como no lo sentimos nuestro. Porque ya lo público no es nuestro, lo mío es mío nomás, y lo tuyo es tuyo, y ahí convivimos. Individualismo. Entonces, eso explica por qué la posmodernidad crea un colapso en las instituciones colectivas. Es por eso que la posmodernidad se ensaña contra instituciones como la familia. Es por eso que la posmodernidad se ensaña en instituciones como la iglesia, como la sociedad misma. Cualquier institucionalidad colectiva hoy día es blanco de ataques.
porque queremos redefinir todo en virtud de nuestra expresión individual, para que todo tenga espacio. Pero ya se pierde lo público. Voy a avanzar un poquito más rápido, porque ni siquiera entra al texto bíblico. En este contexto posmoderno de la exacerbación del yo, es que la espiritualidad pasó a ser practicada de manera profundamente interna, de manera autónoma, y ojo con esto, sumamente crítica. Desiglesiada, hoy día esa palabra está de moda. La espiritualidad desiglesiada. No necesito de una iglesia, de una institución, de una comunidad. ¿Por qué? Porque mi experiencia espiritual está alimentada por experiencias sensoriales. Entonces hoy día elegimos dónde queremos ir. Entonces, si me levanté con ganas de ir a compartir con otros jóvenes, voy a Misión Reforma. Si tengo ganas de escuchar, no sé, una música un poquito más inspiradora, me doy una vuelta por una iglesia que tenga un tipo de alabanza más tipo Hillsong. Y si de verdad tengo ganas de que el culto sea cortito, ¿sí? No lo voy a decir. Porque está grabado, entonces después me arrepiento. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Que hoy día tenemos una espiritualidad como Netflix, on demand. Así es nuestra espiritualidad. Nos quedamos con lo que queremos. Y empezamos a tomar incluso cosas de distintas experiencias religiosas. Es por eso que en el contexto posmoderno no es difícil encontrarse con gente que tiene una ensalada de religiones en su mente. Porque toma todo lo que le sirve, todo lo que le parece bonito de las distintas ofertas cristianas o religiosas y se arma una espiritualidad a su manera. Entonces, tú los invitas a la iglesia y te dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Porque armaron una espiritualidad tomando lo que les gustaba, ¿cierto? On demand, de toda la oferta que hoy día hay en la sociedad para relacionarse con una divinidad. Así es que, ¿ustedes vieron esta caricatura? ¿Sí? Cat dog. ¿Se les cayó el carnet a algunos? Hoy día vivimos una espiritualidad cat dog. No se les va a olvidar nunca. Porque, por un lado, en una misma iglesia, tenemos gente que tiene una espiritualidad perruna. ¿Por qué? Porque miran a Dios y dicen, qué bueno es el Señor. Él me alimenta, me da abrigo, me cuida cuando estoy enfermo, me abraza cuando estoy triste, me cubre cuando afuera está lloviendo o hay truenos y yo me asusto, ¿cierto? Él satisface todas mis necesidades. El Señor es mi Dios. Y Él es la persona más importante para mí. Hay algunos que tienen esa espiritualidad perruna. Pero otros, dentro de la misma iglesia, tienen una espiritualidad felina. ¿Qué dicen eso? El Señor me alimenta, juega conmigo, me abraza, me abriga, me protege, me lleva al médico cuando estoy enfermo. Yo debo ser su Dios entonces. ¿Se han dado cuenta de la diferencia entre los perros y los gatos? El perro sabe que él es la mascota. El gato hace todo lo posible porque tú seas la mascota. De alguna manera el gato está convencido que tú eres su esclavo y que sus necesidades deben ser suplidas cuando él quiere. Y algunos tenemos esa espiritualidad felina. Hacemos de nosotros mismos un Dios. Y el Señor tiene que alimentarnos, sanarnos, proveernos de todo lo que necesitamos. Porque nosotros somos Dios. Entonces, el texto que acabamos de leer, de alguna manera nos llama a tomar la dirección contraria. ¿Sí? Esa es la dirección del mundo. Una dirección fragmentada, individualista, que expresa una espiritualidad también atomizada, una espiritualidad felina, vamos a definirla de esa manera. El Señor dice, ok, ¿tú quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Entonces tienes que tomar una dirección contraria, hacia una espiritualidad anti-individual.
Y es por eso que el texto dice lo siguiente, que nosotros somos muchos, pero uno solo. Esto es como raro. Somos muchos, pero uno solo. Mira, el texto del verso 32 comienza diciendo, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, cuando el texto dice multitud, se refiere a muchas personas, a muchos. ¿Y cuál es la característica que distingue a estos muchos? Que eran una comunidad de personas que habían creído, que habían depositado su confianza en Cristo Jesús. ¿Qué los unía? No eran sus intereses sociales o sus intereses personales, no era que todos eran del mismo equipo, no era que todos eran del mismo sector político o del mismo estrato social. Lo que los unía era la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que en la esencia del Evangelio lo que hace Cristo Jesús en nosotros es derribar las barreras que nosotros levantamos. Porque en una iglesia hay cabida para personas de toda índole social. En nuestra iglesia hay cabida para personas que son distintas, que pueden tener expresiones diferentes del pensamiento político o que pueden tener opiniones diferentes respecto del fútbol, ¿cierto? No voy a decir nada mejor. Somos distintos, pero estamos juntos, porque tenemos en común esta fe. Y esta fe es la que hace prevalecer nuestra unidad. Esta fe es la que hace prevalecer nuestra unidad. Entonces, fíjate, cada vez que tú priorizas un tema secundario en tu relación con tus hermanos, lo que estás haciendo es expresar una espiritualidad individualista. Porque por sobre eso está la expresión de la fe. No podemos nosotros dividirnos y atomizarnos por cuestiones que son de orden secundarias. Debemos aprender a estar juntos y convivir, como dice el texto, con un corazón y un alma. Pero ¿cuántas veces no ponemos barreras de cuestiones secundarias para relacionarnos con otras personas? Voy a contar esta experiencia sin nombres. Y no pasó en Concepción, así que no traten de buscar la razón o la explicación de nada. Estaba con un amigo conversando. Y ellos decían que su familia había recibido el llamado de Dios para evangelizar a la clase alta de la sociedad. Ese era su ministerio. Evangelizar a los ricos de la ciudad. No de Concepción, de otra ciudad. No, en serio, estoy hablando en serio. Esta vez estoy hablando en serio. Y se enfocaban principalmente en eso. Digo, ok, el evangelio también es para los ricos. Pero no es única y exclusivamente para ellos. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué pasa si a esa iglesia que ustedes están fundando el día de mañana llega una familia necesitada? No, la vamos a recibir, ok, pero ¿van a estar preparados para ellos? Entonces, ese es el problema cuando empezamos nosotros a expresar la individualidad social dentro de la iglesia. Empiezan a formarse este tipo de diferencias. Es por eso que lo que vemos acá es que lo que expresa el texto es una fe unificadora. La fe une, no divide. Entonces, cuando nosotros caemos en división, lo que debemos cuestionarnos es no nuestras diferencias sociales o de pensamiento, sino que debemos cuestionar realmente si estamos viviendo la fe de la manera en que la Biblia y Dios quiere que la expresemos comunitariamente. Las divisiones siempre son una cuestión de fe. Siempre. Cuando hay crisis de fe, hay división. Porque el texto dice que debemos sentir placer en compartir la vida. Incluso con aquellos que no son tan parecidos a mí. Incluso con aquellos que son distintos a mí.
Y Mateo 27, 37, 39, no lo vamos a leer porque ya el tiempo avanza, pero dice que la ley se resume en dos grandes mandamientos. Amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y también amar al prójimo como ya te amas a ti mismo. ¿Te has dado cuenta que la Biblia nunca dice ámate a ti mismo? Ojo, la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. Jericó 3.3 no está no es un libro inspirado. La Biblia nunca habla de autoestima. La Biblia presupone algo que la sociedad hoy día vive de manera permanente. Presupone que ya nos amamos suficientemente como para seguir alimentando ese amor propio. Entonces, deja de amarte tanto a ti mismo, postérgate un poquito, déjate un poquito de lado y comparte de ese amor con tu prójimo, con el que está a tu lado, con el que está padeciendo necesidad. Rompamos con esa fragmentación social y procuremos vivir esa fe que unifica, que une a las personas y las encuentra en el discurso común, que es la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, muchos, pero uno solo. Lo segundo que vemos en el texto es que nos desafía la palabra de Dios a ser una comunidad contagiante. No sé si es la mejor palabra. Le voy a poner que contagia, pero no me cabía, así que puse contagiante. Versículo 33. Y con gran poder, esta expresión gran poder, en el original es mega dynamis. Mega dynamis. Y ojo que dynamis no tiene nada que ver con dinamita, o sea, tiene que ver, pero en aquella época no existía la dinamita, así que ellos no tenían ni idea lo que hacía la dinamita. Dynamis viene de dinámico, de generar movimiento. Y mega dynamis era una expresión griega que se ocupaba para referirse a los ejércitos, cuando venían con sus hombres y con sus carros y con sus caballos a alguna gran batalla. Eso era un mega dynamis, un ejército preparado para la batalla. Pero fíjense que ese gran poder estaba también ligado a una palabra que también está aquí abajo, abundante gracia. Y abundante gracia en griego es mega charis. Entonces, mega dynamis con mega charis. Gran poder, pero nuestras armas no son de este mundo. ¿Cuál es el gran poder que manifiesta la iglesia de Cristo? La abundante gracia. Un ejército que no marcha con armas, sino que marcha con el amor de Jesucristo. Es un pueblo dulce, un pueblo cariñoso, un pueblo que lava heridas, que levanta a las personas caídas. Ese es el poder de la iglesia. Hace un tiempo atrás, en un sermón, encontré una frase de un gran conquistador, que en este momento no me puedo recordar quién era, pero él dijo lo siguiente. Él hizo referencia a todos los grandes imperios de la historia. El imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, el imperio de Carlo Magno, ¿cierto? Y él dijo, incluso mencionó a Napoleón Bonaparte. Ellos tuvieron hombres que estaban disponibles para conquistar el mundo entero. Y tenían fuerza y tenían carácter. Pero ninguno de ellos tenía la capacidad que hoy día tiene Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús hoy día, si convoca a su iglesia, se levanta el ejército más grande que jamás haya existido. Para conquistar el mundo no por armas, ni con caballos, sino que con la gracia y el amor que manifiesta el Evangelio a través de Cristo Jesús. ¿Ustedes saben cuál es el ejército activo más grande del mundo? No son los norteamericanos, por si acaso, ni los rusos. El ejército activo más grande del mundo es el ejército de salvación. El ejército de... No, me refiero al ejército como una institución. En el mundo ellos tienen mucha gente
sirviendo en hospitales, sirviendo en hogares de niños, sirviendo en cárceles, llevando el Evangelio de Cristo Jesús a los lugares donde se necesita. Ese es el ejército activo más grande del mundo. Porque con gran poder y abundante gracia, la iglesia daba testimonio de una gran verdad: la resurrección del Señor Jesús. La iglesia decía, Jesús resucitó. Y esa es nuestra consigna. Esa es la bandera de este ejército. Ese es el mensaje que nosotros venimos a transmitir al cosmos entero. Anunciar que el mundo tiene un rey y que ese rey no renunciará jamás a su corona. Por el contrario, todas las naciones, reinos que hayan existido o existirán en la faz de la tierra, deberán rendirse delante del gran rey de los cielos para vivir bajo su dirección. Entonces, si pudiéramos ocupar ese lenguaje militar, es ríndanse y únanse a nosotros, porque no hay escapatoria, porque Cristo Jesús vencerá, porque el reino de las tinieblas no prevalecerá. Ríndanse a Cristo Jesús y únanse a nosotros, el pueblo de Dios. Ese es el mensaje, esa es la bandera, esa es la consigna. Y esto me hizo recordar, ¿ustedes conocen algunos sí, ya ustedes lo conocen. ¿Sí? He soñado con eso, dice la Gloria, pobrecita. Estudia música por eso. Esto se llama un diapasón. Y lo interesante del diapasón es que fue creado cuando no existía la tecnología de los afinadores hoy día. Y un diapasón es un elemento metálico que cuando tú lo golpeas, emite una nota exacta, que me parece que es un la. Y cuando tú quieres afinar una nota, tú escuchas el diapasón y me imagino que la guitarra, ¿cierto?, la afinas en un la. Y cuando tú afinas esa nota afinada perfectamente a través del diapasón, te permite afinar la siguiente. Y esa te permite afinar la siguiente y la siguiente. Entonces, mira lo interesante de esto. Nuestro diapasón es Cristo Jesús. Y Él da una nota a la cual nosotros debemos aprender a imitar. Y cuando nosotros imitamos esa nota, también podemos participar de la sinfonía de Dios, que va contagiando eso a quienes están a nuestro alrededor, para que finalmente todos seamos una gran orquesta que termine alabando y glorificando al Dios de los cielos. Esa es la consigna de la iglesia, un pueblo, una comunidad que contagia. Nuestro problema es que como vivimos en el individualismo, somos, como dice Pablo, címbalos que retiñen. No damos la nota. No damos la nota, así de sencillo, no damos la nota. Entonces, ¿por qué la gente pierde la confianza en la iglesia? Porque no damos la nota. Es por eso. Por último, porque ya es tarde, también nos llama a ser una comunidad que dé ejemplo para el mundo fragmentado. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían heredades o casas, las vendían, las traían a los pies de los apóstoles y las ponían ahí para que fueran repartidas a todos conforme a su necesidad. Lo que nosotros vemos en el ejemplo apostólico es que no había cabida para... Perdona. No había cabida para lo privado. Ahora, ojo con eso. No estoy diciendo que la propiedad privada, la Biblia no la avale como algo válido. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, y voy a citar al apóstol Pablo aquí, porque él lo dice de una manera maravillosa. El apóstol Pablo dice, si alguno no trabaja, ¿qué tiene que hacer? ¿Vivir de la subsidiariedad del Estado? No. Si usted no trabaja, tiene que hacer algo muy sencillo. Trabajar. Buscar trabajo. Ahora, ojo, robar no es un trabajo. Por favor. ¿Sí? Eso le dice Pablo así. Si alguien era ladrón antes, eso no es un trabajo. ¿Sí? Trabaje. ¿Pero para qué? ¿Para comprarse el departamento en la playa? ¿Sí? Puede ser. ¿Para comprarse el auto último modelo? ¿Cierto? Ese Kia Rio 4 maravilloso.
No. La Biblia no dice que no te lo puedas comprar, pero dice el que robe, no robe más, sino que trabaje para que tenga con qué compartir. Fíjate la motivación para trabajar. La motivación del trabajo no es individualista, es colectiva. Trabaja para que compartas el fruto de tu trabajo. A eso se refiere. Es por eso que nos llama a ser generosos, a ser un pueblo preocupado de las necesidades que tiene nuestra sociedad. Y con esto voy a empezar a terminar, de verdad. ¿Ustedes conocen la historia de Trevor Ferrell? ¿Alguna vez lo oyeron? Él era un niño, hace mucho tiempo atrás, que cuando tenía 11 años, escuchando por la radio, se enteró que en una ciudad norteamericana, que no recuerdo en este momento cuál era, en una noche habían fallecido cerca de 12 personas a causa del frío. Entonces él estaba escuchando la radio y el locutor informó, bueno, las autoridades locales informan que durante la noche y por causa de la ola de frío que afecta a nuestra ciudad, 12 personas fallecieron por causa de su condición de calle. Así que pasando a otras noticias, en el deporte, los Yankees ganaron, no sé. Y él quedó muy impactado con esa noticia. Entonces él hizo algo muy significativo. Fue donde su papá y le dijo, papá, ¿será que podemos nosotros tomar una manta de las que tenemos en la casa e ir a regalársela a alguna persona que esté en condición de calle? El papá era cristiano. Y si tu hijo de 11 años viene y te dice eso, ya no puedo ser tan hipócrita. Ya, bueno, vamos ya, agarraron una manta, la llevaron, se la regalaron a una persona en condición de calle. Volvieron ya, hicimos la obra del día, los papás venían felices, somos excelentes cristianos, maravillosos, ¿cierto? Pero Trevor no quedó contento. Y a la mañana siguiente, cuando los papás se despertaron, encontraron en el living de la casa muchos cobertores. Y le preguntaron a Trevor, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que anoche todos dormimos calentitos. Es decir, nosotros con las frazadas que tenemos, vivimos bien. Y sobran todas estas. ¿Por qué no las vamos a dejar a la gente que la necesita? Entonces, los papás empezaron a admirar un poco el empeño de Trevor. Y efectivamente, este niño empezó a golpear las puertas de los vecinos. Y la casa de Trevor se transformó en una central de acopio de frazadas. Muy improvisados. El living de la casa y frazadas. Que la gente iba a donar y que después él repartía a la gente indigente. Esto llamó la atención de las autoridades de la ciudad. Y llamaron a Trevor, ¿cierto?, para condecorarlo. ¿Sí? Le dieron las llaves de la ciudad por su servicio social. Y se reunió con el consejo de la ciudad y dijeron, sí, esta situación de la mortalidad por causa de la indigencia es algo que nos debe preocupar, es una política social que debemos implementar, así que vamos a planificar, crear una comisión que estudie las posibles soluciones para que el día de mañana ya no haya más muertes por causa del frío. Y Trevor estaba sentado en esa reunión y le preguntaron, ¿y tú dinos, ¿se te ocurre algo por donde podamos empezar? Y Trevor los quedó mirando y les dijo, ¿tienen alguna frazada que les sobre en casa? Hubo una fundación que se creó en honor a este chico, que de hecho se llama Trevor Foundation, que lo que hace es repartir frazadas a personas en situación de calle. Y el presidente de Estados Unidos en aquella época, Ronald Reagan, lo recibió en su despacho para condecorarlo con el máximo reconocimiento que un civil puede recibir en Norteamérica. Por esa sencilla acción de querer compartir con aquel que está necesitado. Entonces mi pregunta para ti hoy día es, ¿tienes alguna frazada en tu casa que te sobre? Tal vez podemos comenzar por ahí.
¿Fe autónoma o unificadora? ¿Cuál es la dirección que tú quieres vivir? ¿Seguir viviendo un discipulado que solamente busca satisfacer tus necesidades, tu opinión, lo que tú quieres? ¿O a través de la fe podemos derribar las barreras, acercarnos, crear comunidad? En una comunidad que contagia, o contagiosa, o contagiante, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel dentro de esta ciudad, de esta comunidad que ha sido llamada a contagiar? Con gran poder, con abundante gracia, predicando la resurrección de Cristo. Y por último, ¿qué ejemplos prácticos podemos ofrecerle al mundo que está fragmentado? Hace un tiempo atrás, y con esto sí que termino ahora, hicimos un retiro que tuvo un nombre bien simpático. El nombre era para puro traer gente, ¿no? 3 razones para no venir a la iglesia. Y en la última de las charlas, que me parece que no están disponibles en nuestro canal, las vamos a tratar de subir, hablábamos de iniciativas a nivel global que han surgido como ideas de creyentes para marcar la diferencia en un mundo que está necesitado, no de individualismo, sino que de generosidad colectiva. Y ahí hablamos algunos ejemplos, ¿cierto? Tocamos, por ejemplo, el tema de la Cruz Roja. En el retiro de septiembre de jóvenes, que se viene ahora a continuación, vamos a ver algunos talleres que van a tratar sobre asuntos como este. Así que, si no te han dado ganas de ir todavía, tal vez va a ser una bonita instancia para pensar, a través de ese retiro, qué ejemplos prácticos podemos ofrecer al mundo que está fragmentándose cada vez más. Si no te has inscrito, te puedes inscribir con Gerson cuando finalice el culto de hoy día. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Padre Celestial, todos nosotros aquí presentes estamos delante de ti, no porque en algún momento del día decidimos venir a participar. Creemos profundamente que este espacio, Señor, y cada uno de nosotros estábamos en tu mente, en tu corazón, para oír, Señor, este mensaje. Y quiero rogarte que tú mires hacia nuestra fragilidad como seres humanos, porque constantemente, Señor, estamos cayendo en cuestiones que nos distraen de lo que es importante. Y es por eso que a veces perseguimos metas que nos parecen deseables. Y cuando las alcanzamos, Señor, una vez más nos embarga esa sensación de vacío. Pero al poco rato aparece otra meta, un nuevo escalón, y nos esforzamos y gastamos tanto tiempo y esfuerzo, Señor, en alcanzar ese siguiente escalón. Y cuando llegamos allí, una vez más nos embarga esa sensación de vacío. Señor, queremos dejar de correr tras el viento. Queremos dejar de perder el tiempo persiguiendo metas que en comparación al proyecto que tú tienes para nosotros son miserables. Queremos vivir, Señor, confiando en tus santos propósitos y siendo obedientes a tu palabra, porque creemos profundamente que ello puede marcar la diferencia en nuestra vida para vivir una vida que vale la pena ser vivida, no solamente para servirnos de tus bendiciones y del mundo que nos rodea, para también servir a quien está a nuestro lado. Padre bendito, ten misericordia de nosotros y perdónanos si hemos fracasado estrepitosamente, Señor, al intentarlo. Necesitamos más de tu gracia para que ella nos capacite, nos transforme y nos incentive a vivir siempre para tu gloria.
Te alabamos, Señor, y te rogamos que nos bendigas y nos acompañes también ahora de regreso a nuestros hogares. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.